Y mi internet es bueno hasta que deja de ser bueno. Así que de repente si me caigo en algún minuto, Manuel, eh, usualmente logro recuperarme como en 15 segundos o menos. Ya, perfecto. Porque me cambio como de, no sé, como que pareciera que tuviera como dos Wi-Fi, en verdad es uno solo, pero puedo escapar de uno al otro y ahí logro resolverlo. Y si no, me conecto al teléfono. Ya. ¿Tú tienes BTR también? No, pero he escuchado que BTR es como el terror. Es un... Somos todos víctimas de BTR. Es impactante lo sobrevendido y sobre recargado que tiene el sistema. Y lo peor que la mayor parte de los edificios, sobre todo los más antiguos, tienen solamente el cableado BTR. Sí, pues, Estamos, un monopolio. Mm. estamos. Muy Ok. buenas tardes. Queremos darle la bienvenida a este ciclo de webinars que está organizando UC Sustentable, la Dirección de Sustentabilidad de la UC y la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, en colaboración con la Red Campus Sustentable. Hoy damos inicio con este primer espacio de conversación que hemos titulado Juntos por la Sustentabilidad en las instituciones de educación superior, educación en y para la sustentabilidad. Esperamos que en este rato de conversación podamos aprender, compartir ideas, reflexionar, cuestionar nuestro actuar. Y en el día de hoy, en esta tarde, tenemos dos expositores. Felipe Caro, él es subdirector de Asuntos Corporativos y Legislativos de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático. Y también nos acompaña Francisco Urquiza, él es profesor de la Cátedra de Sustentabilidad de la Pontificia Universidad Católica. ¿Cómo están, queridos? Muy bien, todo bien. Bien. Feliz de estar acá. Sí, igualmente. Gracias por la invitación. Buenísimo. La modalidad es muy sencilla, vamos a tener espacio asegurado de presentación, vamos a comenzar con Felipe, a continuación va a presentar Francisco unas láminas y luego de eso vamos a tener un espacio de preguntas de acuerdo a la presentación. Si ustedes tienen alguna pregunta que emerja a partir del diálogo con Felipe y Francisco, les pedimos también que lo puedan compartir en el chat de Facebook donde estamos transmitiendo este webinar. Entonces, le doy la palabra a Felipe para que comience su presentación. Perfecto. Ya voy a compartir pantalla. También tienes que indicar, Manuel, si se ve o no se ve. Ahí está, Se ve perfecto. bien. Ya. Bueno, a todos los presentes que nos están siguiendo por las distintas plataformas y redes sociales, buenas tardes. Para mí es un gusto representar a la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático en esta charla que es parte del ciclo de trabajo colectivo que tenemos con instituciones de educación superior para poder socializar el trabajo y también para poder profundizar más los conceptos que nosotros tenemos en educación, en sustentabilidad, en cambio climático, en producción limpia. Y para nosotros como agencia es un gusto y también un privilegio estar acá presentes. Así que, considerando que la inmensa mayoría de la gente que nos está siguiendo son estudiantes y muchos de ellos tienen por lo menos una cantidad bastante extensa de años de diferencia con algunos de los panelistas, no hablo por Francisco, hablo específicamente por mí, pero hay un viejo meme que nosotros estamos viendo bastante este último tiempo, que si ustedes eran muy jóvenes, la inmensa mayoría de los estudiantes actuales eran muy jóvenes, para recordar lo que estamos viendo en pantalla. Nosotros las primeras aproximaciones que teníamos con respecto a las temáticas de medio ambiente, protección, ecología y también de la sustentabilidad, la rescatamos fundamentalmente de la televisión. Y había un programa muy exitoso que daban en TVN los domingos en la mañana, que era el Capitán Planeta. En donde a través de una serie de historias y a través de una caricatura fue desde cierta perspectiva la primera aproximación real que mi generación tuvo con respecto al concepto y a la educación por la sustentabilidad. Y en paralelo, como habían bloques infantiles en aquella época y en realidad poder acceder a televisión por cable era un poquito restrictivo, los días domingos, también en la tarde, daban el famoso Club Disney. Y en el Club Disney habían una serie de temáticas y ellos tenían canciones y hacían unos apartados especiales donde también tocaban temas de sustentabilidad y tocaban temas de medio ambiente. Entonces, claramente ha pasado una cantidad importante de años y una cantidad importante de caricaturas para que nosotros llegáramos a poder trabajar de manera sistemática el concepto de sustentabilidad en los distintos grados y los distintos tipos de educación que hay, porque ya no es algo exclusiva y excluyente
de la educación formal, sino que también en la educación continua, educación para adultos, y es un elemento que se ha ido instalando de manera constante como algo que hay que saber y que hay que conocer para el desempeño profesional y técnico de la mayor parte de las personas que son partes, vágame la redundancia, actualmente en nuestro país y en el mundo entero. Entonces, la primera vez, vamos a hacer una pequeña charla histórica. El concepto de sustentabilidad, la primera vez que se utilizó el concepto de sustentabilidad fue en un informe de Nuestro Futuro Común, or Common Future, de Harlem Brundtland. Fue la primera vez que se utilizó el concepto de sustentabilidad desde una perspectiva en donde no podíamos seguir generando crecimiento económico y generando una transformación industrial desde una perspectiva lineal en donde usáramos todos los elementos que estaban incorporados dentro de la naturaleza misma y posteriormente los desecháramos sin considerar cuáles iban a ser los requerimientos de estos mismos recursos a las generaciones futuras. Y esto dio pie para una serie de intervenciones y una serie de protocolos internacionales en donde empezaron a incorporarse de manera sistemática este tipo de iniciativas. Sustentabilidad, se empezó a hablar de cambio climático, se empezaron a hablar de gases de efecto invernadero, específicamente todo esto tuvo una lógica más o menos importante con la aparición del Protocolo de Kioto en 1997, en donde los países industriales se comprometen por primera vez a bajar la existencia de 6 gases de efecto invernadero, no de la inmensa mayoría que hay en la actualidad. Y nosotros entrando ya al año 2000, que para mi generación no es hace tanto, pero fue hace 20 años atrás, aparecen por primera vez los objetivos del desarrollo del milenio. O sea, hay un trabajo conjunto de todos los países del mundo con la idea de poder generar una visión común. Y esta visión común incorpora estos 8 objetivos y uno de los más importantes es la sostenibilidad y el medio ambiente. O sea, bajo esa perspectiva, que era una declaración de principios, la idea era que cualquier modelo de desarrollo que existiera en los países del mundo tenía que incluir estos elementos. Ahora, los objetivos del desarrollo del milenio, como bien sabemos, pasaron un poquito sin pena ni gloria, tuvieron cierto nivel de trascendencia en términos de generar algunos programas específicos, como en el caso que acá nos convocas el año 2005 con la creación de este programa de acción global, que fue uno de los primeros programas para trabajar en términos prácticos el concepto de la educación hacia la sustentabilidad, un desarrollo sustentable a lo largo del tiempo, pero en realidad donde nosotros pegamos con mucha fuerza y donde en buen chileno le dimos el palo al gato, fue con la existencia y la creación en el año 2015 de los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Estos objetivos en la actualidad, y que en realidad se demoraron bastantes años en poderse negociar y desarrollar, las primeras negociaciones datan del año 2010 aproximadamente, establecen una ruta, establecen una guía en donde por primera vez todos los países del mundo, en términos prácticos, dicen estos son todos los objetivos que nosotros deberíamos incorporar dentro de nuestros procesos internos, llámese económicos, llámese sociales, llámese culturales, gubernamentales, etcétera, y en donde empieza a asumir una relevancia bastante importante el concepto de educación de calidad y elementos de sustentabilidad dentro de los procesos educativos. La gran gracia que tienen los Objetivos del Desarrollo Sostenible, además que se están transformando en la guía para una inmensa cantidad de políticas públicas que actualmente tenemos en Chile, es que por primera vez incorporamos métricas. Por primera vez tenemos la posibilidad de empezar a medir las cosas que nosotros estamos haciendo. Entonces, hay una duda que normalmente a mucha gente le surge cuando empieza a involucrar este tema, y es que no sabe más o menos cuál es la diferencia entre sustentabilidad y sostenibilidad. Y en términos prácticos, a pesar de que se ha intentado establecer alguna diferencia más en términos de aplicación a largo plazo, a corto plazo, sustentabilidad y sostenibilidad no son tan distintas una de la otra. En términos prácticos, la gran diferencia está en una traducción que una se hizo un poco más cercano al castellano mexicano, otro que se hizo desde una perspectiva más española, pero para todos los aspectos que a nosotros nos interesa en el ámbito de la educación, sustentabilidad y sostenibilidad, la vamos a utilizar indistintamente como sinónimos. ¿Y qué vamos a entender con esto? Primero que todo es una mirada integral en donde nosotros tenemos que ver estos 3 aspectos, que es un desarrollo y un trabajo económico, con un respeto y una lógica de poder generar una ambivalencia con los recursos disponibles y una protección del medio ambiente, pero sin descuidar también una relación y un desarrollo social. Y por lo tanto, estos 3 aspectos, trabajando en conjunto, en armonía y en equilibrio, generan lo que se conoce como un desarrollo sustentable.
Entonces, si nosotros lo viéramos desde una perspectiva de la evolución en el concepto o en el área específica de la educación, tenemos estos 4 hitos que desde mi perspectiva son los más importantes. La primera vez que se empezó a trabajar el tema de la sustentabilidad en las instituciones de educación superior se hace a través de esta declaración de los talleres de Ulster, que posteriormente dio a un documento de trabajo conocido como la educación para el desarrollo sustentable entre el año 2005 y 2014, que estuvo impulsando muy fuertemente la UNESCO. Nosotros el año 2015, como Chile, tomamos y recogemos un poco el guante y desarrollamos una política nacional de educación para el desarrollo sustentable que establecía una estrategia, objetivos en todos los niveles educacionales y que en la actualidad se ha ido adecuando y se ha ido transformando en una dinámica mucho más práctica a partir del objetivo número 4 de educación y de calidad dentro de los objetivos del desarrollo sostenible que han venido un poco a refrescar y a actualizar estas políticas nacionales. Entonces, si nosotros bajamos y lo vemos desde una perspectiva nacional de cómo hemos ido trabajando la educación del desarrollo sustentable dentro de nuestros programas académicos, tenemos experiencias en educación parvularia, en donde existen guías para que las profesionales empiecen a incorporar esto a través de métricas, a través de talleres, en donde los párvulos tengan por primera vez desde muy pequeño una conciencia, una lógica con respecto al tema del concepto de sustentabilidad, elementos prácticos del concepto de sustentabilidad, y también la Junji ha hecho una serie de convenios, este es uno de los más importantes con el PNUD, para poder incorporar estas materias, estrategias de enseñanza-aprendizaje y metodologías de enseñanza-aprendizaje desde muy pequeño. En el currículum nacional nosotros tenemos, tanto para educación básica como para educación media, una serie de textos de apoyo, una serie de elementos para incorporar elementos de la sustentabilidad en distintos ramos, llámese en términos de la ciencia, en el tema del lenguaje, en el tema de la geografía, en el tema, por ejemplo, de la generación de producción limpia, y estos textos actualmente son bastante utilizados por profesores en los distintos niveles educacionales con la finalidad de poder incorporar ya desde muy pequeños este concepto. Entonces, si hiciéramos un pequeño repaso, pasar desde una educación de televisión con caricaturas a un programa mucho más metrizado, con currículum, significa que en un periodo corto de tiempo, que son 20 años, se ha podido determinar de manera sistemática una verdadera introducción y penetración fuertísima del concepto de sustentabilidad dentro de nuestro currículum académico. Ahora, en la educación superior, nosotros tenemos experiencias exitosas. Hay 2 en particular que me gustaría recalcar dentro de esta presentación. La primera es nuestra socia estratégica, la Agencia de Sostenibilidad Energética, que trabaja mucho con nosotros a la par. Ellos tienen una excelente experiencia de unas bases y un concurso interno en donde dan la opción a través de intervenciones profesionales con currículum para poder incorporar elementos de eficiencia energética y de uso de biomasas a ramos específicos según las necesidades y los requirientes que existen en cada una de las universidades. Este concurso funciona en donde un profesor con una cátedra en particular postula a estas bases con un cofinanciamiento de su universidad, y en el momento que es seleccionado se hace todo un trabajo en donde se levantan los objetivos de desarrollo, las competencias, se ve básicamente cuál es el perfil que se espera que tribute este ramo en particular al perfil de egreso, y en base a eso se le hacen sugerencias para poder incorporar este tipo de métricas dentro de su lógica. Y nosotros, como Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, tenemos una experiencia extraordinariamente exitosa, que es el Acuerdo de Producción Limpia como instrumento de colaboración y desarrollo entre distintos tipos de stakeholders, fundamentalmente con industrias. Tenemos mucha experiencia viendo el tema de industria, pero en el año 2012 nosotros dimos un salto cualitativo y también cuantitativo para poder trabajar con instituciones de educación superior. Ahora, haciendo un poquito de referencia en la institución en la cual yo trabajo, la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático es un comité Corfo que depende del Ministerio de Economía, tiene un directorio que es compuesto por distintas dirigentes gremiales, tanto privados como públicos. Está presente el subsecretario de Medio Ambiente, está presente el subsecretario de Energía, entre otros personeros públicos más, para darle una mirada lo más integral posible
están los dirigentes de los principales sectores industriales y de desarrollo, también están los trabajadores a través de un representante de la CUT, y básicamente la finalidad de nosotros es poder incentivar elementos de sustentabilidad, incorporar indicadores, incorporar elementos que nos ayuden a combatir el cambio climático y que ayuden a fomentar la producción limpia. Entonces, el gran instrumento que tenemos nosotros son los acuerdos de producción limpia, que es un convenio, es una lógica público-privada 100% voluntaria, en donde se establecen a través de la asociación gremial, y en el caso particular de la experiencia que tuvimos con las universidades, a través de un consorcio de universidades, ciertas métricas que nos interesan incluir dentro de sus instalaciones y dentro de sus procesos productivos. Los 4 ejes que a nosotros nos interesan son la eficiencia energética, la eficiencia hídrica, el manejo de residuos y la eficiencia productiva. Y en el caso particular de las universidades, esa eficiencia productiva la fuimos reemplazando un poco por el rol de formación que actualmente tienen o que pueden poseer el concepto de sustentabilidad dentro de este aspecto. Este APL en particular, que para nosotros fue muy importante, el APL Campus Sustentable, es un APL a nivel nacional en donde contamos con la firma de 23 universidades, en su momento con 58 campus, y en realidad nosotros teníamos 2 grandes visiones de este acuerdo de producción limpia. El primero era introducir buenas prácticas en términos de eficiencia energética, manejo del agua, valorización y distribución de los residuos, que eso podría ser algo un poco más hard, un poco más duro, como se diría, con la idea de que se pudieran incorporar elementos de sustentabilidad dentro de los campus universitarios. Pero también tenía una lógica bastante explícita con respecto al tema de mejoras internas en los procesos educativos, en los currículos, en extensión, entre otros elementos más, para incorporar elementos de la sustentabilidad dentro del proceso y el proyecto educativo de las universidades. Este acuerdo lo firmamos el 5 de diciembre del año 2012, contó con el patrocinio y con el apoyo sistemático del Ministerio de Educación, con el Ministerio de Salud, del Ministerio de Medio Ambiente, sin lugar a duda, más la Superintendencia de Servicios Sanitarios, nosotros en aquel momento nos llamábamos Consejo de Producción Limpia, y con la Agencia Chilena de Eficiencia Energética, actual Agencia de Sostenibilidad Energética. Estas son parte de las universidades que firmaron el acuerdo, sin lugar a duda. La Universidad Católica fue parte fundamental y miembro inicial de este acuerdo. Y la principal finalidad, como les dije en su momento, además de hacer un cambio en la gestión interna dentro de los campus, era incorporar el elemento de la cultura de la sustentabilidad, el concepto de la sustentabilidad en una serie de actividades internas dentro del desarrollo educativo. Y de hecho nosotros tuvimos dentro de los principales aspectos que se estuvieron negociando, era la presencia de sustentabilidad dentro de la malla curricular, que hubieran programas de extensión que incorporaran esta temática. Estamos hablando que era un aspecto, fue hace 8 años atrás, era la primera vez que nosotros estábamos haciendo algo de esta naturaleza, crear fondos de investigación, privilegiar algún tipo de iniciativa que incorporara este tipo de proyecto, generar una formación de capacidades, ojalá un vínculo también con los socios estratégicos, y además también, como bien yo les decía, una serie de metas orientadas principalmente a gestión interna, carbono neutralidad, reducción del kilowatt hora, consumo o reducción del consumo de agua por persona, el manejo de los residuos, que eran parte ya de la gestión propia de este tipo de campus. Bajo esta métrica, para nosotros fue una excelente experiencia, y dentro de esta excelente experiencia quisimos dar un paso más allá. Y ese paso más allá, porque este APL, junto con sus últimas certificaciones, finalizaron entre el año 2015 y el año 2016, como agencia nos dio la idea y la opción de poder ampliar aún más el ámbito de acción y generar unos nuevos proyectos, una nueva forma de trabajo que deberíamos empezar a implementar con las instituciones de educación superior. Como consecuencia de la existencia de este APL, nace la red Campus Sustentable, en donde, bueno, que es parte de los coorganizadores de todos los eventos que hemos estado desarrollando, con la idea de generar una red interuniversidades y interinstituciones de educación superior, porque también hay institutos profesionales, con la idea de poder profundizar y generar temáticas y lógicas de sustentabilidad en términos de proyectos, en términos de malla académica, en términos de asesorías, entre otros aspectos, con la finalidad de ya instalar este concepto de manera mucho más profunda y de manera mucho más práctica en el normal quehacer del desarrollo de lo que hacen las instituciones de educación superior.
Para nosotros el siguiente paso lo hicimos el año 2018 en una firma de un convenio de colaboración amplio con la Red Campus, que incluye una serie de actividades que incluyen la presentación de proyectos en conjunto, jornada de extensión y también una red de estudiantes en práctica que puedan trabajar con nosotros en la agencia, vivir las experiencias en la implementación de este tipo de instrumentos para generar también un proceso constante de actualización y trabajo que nosotros tenemos como institución, como institución pública, perdón. Y bajo esa perspectiva, también el año pasado, que lamentablemente no pudimos hacer la COP25, nosotros fuimos un actor fundamental en generar una red de trabajo de las universidades en pos de la COP25, entre otros elementos más. En la actualidad, y esto lo puedo hacer, sin ningún problema, estamos trabajando en conjunto con la Red Campus Sustentable para generar unas bases de mejoramiento curricular similares a las que tiene la Agencia de Sostenibilidad Energética, pero ampliando mucho más el aspecto de trabajo, incorporando ecoetiquetado, producción limpia, el concepto propio de sustentabilidad, que es un trabajo que hemos estado haciendo muy fuertemente. Además de todas las charlas que hemos hecho, esto ya es la 11ª o 12ª charlas que hemos hecho este año, y la idea es seguir manteniendo este concepto de extensión y de trabajo colectivo con el resto de los integrantes de la red y con el resto de las universidades de manera constante. Y ya para finalizar, desde mi perspectiva, yo creo que este es el principal desafío que nosotros tenemos, tanto como agencia como también las instituciones de educación superior, y es que estamos en proceso de negociación del APL Campus Sustentable número 2, en donde vamos a subir la apuesta, vamos a establecer métricas e indicadores mucho más ambiciosos, vamos a meternos mucho más profundo, Dios quiera, dentro de la construcción de extensión, de currículum, entre otros aspectos más, y yo hago especial énfasis en la existencia de dos actores que no estuvieron presentes en el acuerdo número 1 y que están presentes en la mesa de negociación del acuerdo número 2, que es el Ministerio de las Ciencias, para poder incorporar una mirada científica, metodológica y bastante transversal de lo que puede ser el concepto de sustentabilidad en distintos campos del conocimiento, y de la Comisión Nacional de Acreditación, en donde abrimos la oportunidad, por decirlo así, que esta transformación de los criterios de acreditación de las instituciones de educación superior están en un proceso de ajuste y en un proceso de adecuación a una nueva normativa, y bajo esa perspectiva nosotros nos estamos jugando en un 100% para que se pueda incluir a la sustentabilidad como un parámetro dentro de algunas de las temáticas de vinculación con el entorno. Puede ser, estoy tirando ideas porque todavía estamos negociando eso, pero incluir como un requisito para que una institución de educación superior pueda ser certificada por el Estado de Chile de que tenga prácticas sustentables. Entonces, este es uno de los grandes pasos que estamos trabajando en conjunto, y que ojalá prontamente podamos decir que tenemos ya la negociación lista para empezar a preparar la firma de este APL Campus Sustentable número 2. Así que esa ha sido toda mi presentación en adelante, haciendo lo más ajustado posible al tiempo que habíamos conversado. Y simplemente extender una invitación a todos los estudiantes, académicos y la gente que nos está siguiendo por redes sociales, porque el trabajo con las instituciones de educación superior está abierta, es importante, y nosotros como agencia estamos con las puertas abiertas a poder trabajar en conjunto, generar alianzas y sobre todo mejorar bastante la implementación de la sustentabilidad en todos los aspectos del conocimiento en nuestro país. Así que dicho eso, muchas gracias a todos por la presentación. Gracias, Felipe. Muchas gracias, Felipe, y te agradezco también la consideración del tiempo, porque eso nos facilita y nos ayuda también al diálogo posterior. Reforzar, antes de darle la palabra a Francisco, reforzar a la gente que está conectada, que pueda formular sus preguntas. Ya estamos recibiendo algunas de ellas que vamos a continuación de la presentación de Francisco formular. Así que nada, Pancho, te dejo la palabra para que te escuchemos. Gracias, Manuel. ¿Se ve bien ahí? Manuel, ¿se ve sin problemas? Muy bien. Ya, perfecto. Ok, muchas gracias. Gracias, Felipe. Quizá antes de empezar, una pequeña aclaración, que la red de Campus Sustentable existe hace harto tiempo, incluso antes de la APL. De hecho, creo que la posibilidad de que la APL hubiera surgido, creo que fue gracias en gran medida que ya estaba conformada esta red. Un detalle nomás, pero importante porque visibiliza la importancia que tiene
la colaboración interorganizaciones, interinstituciones para poder establecer estos trabajos que son más transversales en un sistema como el sistema de educación superior. Entonces, mi presentación es un tanto diferente a la de Felipe. Yo quiero centrarme en dos ámbitos, principalmente. Uno es una pequeña reflexión de qué es para mí, quizás una reflexión más personal, pero creo que permea un poco a lo que hemos ido trabajando en la Universidad Católica, esta educación en y para la sustentabilidad, y por qué siquiera vale la pena hablar de ello. Y cómo hemos intentado integrar esto en la Universidad Católica, como plasmarlo concretamente, para que no sea simplemente una idea como teórica o un anhelo que es irrealizable. Nosotros hemos hecho esfuerzos grandes por tratar de bajar estas ideas a un trabajo concreto en la Universidad Católica y debo decir que con cierta cuota de éxito que creo que vale la pena compartir. Entonces, lo primero, a mí me gusta esta cita de David Orr porque creo que es muy enclarecedora de la importancia de la educación para la sustentabilidad, pero también enclarece en el sentido de que no es tan simple, no es una receta que quizá hayamos resuelto, ni nada por el estilo. Y esta idea de que bueno, nosotros estamos en un escenario de crisis socioambiental, y no un tema ambiental, nomás que yo me gustaría hacer el énfasis que de repente nos quedamos muy atrapados en el tema de eficiencia energética, reciclaje, contaminación, etcétera. Sí, está bien, el sistema ecológico, la biosfera está en crisis, pero esa crisis es provocada por los seres humanos y eso denota que hay una crisis social que está por debajo. Y también hay otras crisis sociales que no hemos sido capaces de resolver o grandes déficits que se develan en las condiciones de pobreza, de desigualdad, que después generan climas climas de inestabilidad política en distintos lugares del mundo. En Chile lo hemos vivido con el estallido social, etc. Y también estas cosas de repente emergen como crisis interrelacionadas, como puede ser la pandemia que estamos viviendo hoy día del COVID-19, que es una crisis evidentemente socioambiental, que se conecta con la degradación del ecosistema, la cercanía con ciertas especies, que después se traspasa un virus a la humanidad y por la conformación de nuestra sociedad globalizada se esparce el virus por todas partes. Y denota lo frágil que somos y quizás un gran llamado a la humildad como humanidad respecto a que no nos sabemos todo, no estamos en la cúspide de nada, sino que tenemos que entender cuál es nuestro lugar en este mundo y lo frágil que es todo lo que hemos construido. Y esta situación de crisis socioambiental no ha sido el resultado de gente, del trabajo de gente ignorante, y eso es el énfasis que hace David Orr, es el trabajo de gente con una formación profesional, con gente con magíster, con doctorado, con MBAs, con un montón de mochilas de conocimiento que uno diría, chuta, ¿y cómo llegaron a esto? Bueno, de hecho, quizás todo ese conocimiento lo ayudó a ser más efectivo en orquestar esta crisis. Entonces, lo que dice David Orr es que no se trata de que tengamos que tener más educación. O sea, esta cuestión no es un producto de la ignorancia o una ignorancia como era entendida en un modelo como tradicional de la educación, sino que necesitamos una educación de cierto tipo. Y este cierto tipo es lo que nos genera como una incomodidad, yo creo, a todos, que es ¿a qué se refiere con este cierto tipo? Es una provocación a que nos preguntemos por los modelos educativos que hemos aceptado y que de alguna forma quizás han ido siendo más reproductores de la problemática que aporte para la solución. Entonces, los voy a contar, voy a ir mezclando un poco la visión de esta educación para la sustentabilidad con lo que estamos haciendo en la cátedra, porque son 15 minutos, así que no hay tanto tiempo, tengo que sacar algunas diapositivas más entre medio. Les quiero contar que la Universidad Católica ha un poco acusado este golpe, o sea, se ha intentado ser responsable de aportar a la sustentabilidad, entiende que como universidad tiene un rol. Para eso, primero partió con un esfuerzo más bien desde la perspectiva de la gestión de los campus, las operaciones, con una creación de una oficina que después se transformó en una dirección de sustentabilidad. Y hoy día también ahora tiene una unidad que es la Cátedra de Sustentabilidad, que está abocada a empujar estos temas en lo que es la formación y la investigación. Y más allá de eso, la universidad se ha comprometido en sus declaraciones, en esto que es el perfil de egreso de la universidad, que define como cuáles son como este sello que debiesen tener todos los egresados de la universidad, un componente que está explícitamente asociado a la ecología integral y sustentabilidad. Ecología integral tiene un guiño a la encíclica Laudato Si, que finalmente también es una manera de describir la sustentabilidad desde esta complejidad que es de una crisis socioambiental. Y además de eso, ya bajándolo un poquito más a lo concreto, en el objetivo de la formación general, que es la formación mínima que comparten todos los estudiantes independientes de su disciplina. Son cursos optativos, disciplinares, pero también hay algunos que tienen que ver con teológicos, antropológicos, filosóficos.
se ha generado ahora una línea que tiene que ver con sustentabilidad. O sea, en la práctica esto significa que todo alumno de las nuevas cortes que están entrando a la universidad van a tener que pasar por al menos un curso de sustentabilidad. No es que un curso resuelva todo, claramente no, y yo voy a hablar un poquito más de eso al respecto, pero sin duda el que toda una generación pase por un curso, y si nosotros cuidamos que la experiencia de aprendizaje sea significativa, puede tener un impacto bastante interesante en la universidad, si es bien pensado. Entonces esto denota que la universidad tiene una intencionalidad, y un poco ahora voy a mostrar cómo nosotros estamos tratando de llevar esto a cabo, de que esto sea una realidad y que no sea meramente una declaración. Entonces, lo primero es ¿cuál es nuestra apuesta formativa? ¿Cómo estamos entendiendo nosotros esta formación para la sustentabilidad? Hemos llegado a esta idea de una competencia que tiene una tridimensionalidad, que la asociamos a estos conceptos de mente, corazón y manos, por darle una corporalidad a la competencia. Uno se llama reflexión sistémica, otra discernimiento ético para el cuidado y protección de la casa común, y el tercero, acción colectiva para la regeneración. Ahora, en términos más concretos, simples quizás de entender, tiene que ver con que si queremos entregar una educación para la sustentabilidad, no basta con conocimientos. De eso tenemos hace rato. O sea, conocimientos incluso ya están accesibles, disponibles. Las nuevas generaciones pueden en 2 segundos a través de Google dar con información de excelentísima calidad e informarse y poder tener esos datos y ocuparlos, ¿ya? Obviamente hay un trabajo de guiar y enseñar cómo uno puede navegar en esta complejidad de información para que realmente pueda ser un conocimiento valioso para trabajar. Pero no basta solo con el conocimiento, porque nosotros podemos ser intelectuales muy sabedores de todo lo que está pasando y observadores muy críticos quizás de la debacle de la crisis socioambiental que estamos viendo, pero no mover un dedo al respecto o no conmovernos tampoco y simplemente dedicarnos a describirlo y hacerlo como un ejercicio más bien como intelectual. Y de eso hay, y hay bastante. Y la universidad es quizás un lugar donde a veces tiende a pasar eso, y es como esta idea como de la Torre de Marfil, como la universidad un poquito donde están como los sabios que miran y observan y describen, pero quizás no se meten ni se ensucian mucho las manos. Algo que hoy día en el escenario que estamos no es lo que se necesita. Necesitamos acción, necesitamos transformación, necesitamos una educación que sea transformadora para la sustentabilidad. Entonces, al menos necesita 2 componentes más. Un segundo tiene que ver con la capacidad de conmoverse con lo que uno ve, con la capacidad de empatizar con realidades. Hay una autora que se llama Joanna Macy que habla de la capacidad de sentir el dolor por el mundo, de poder empatizar con el dolor de otras personas y de otros seres vivos con los cuales compartimos la tierra. Y desde esa capacidad de empatizar, ya uno empieza a pasar de solo el conocimiento, al menos a decir, chuta, esta cuestión me duele, me conmueve. Pero tampoco es suficiente, porque si no somos capaces de llevar esto a la acción, vamos a ser quizás medio autoflagelantes respecto a lo terrible que estamos viviendo, y eso también pasa. O sea, uno realmente ve gente que sufre mucho por lo que ve, pero tú le haces doble clic y en verdad no están haciendo mucho al respecto, sino que están atrapados un poquito en una desesperanza inactiva. Y eso tampoco es suficiente. Necesitamos transformación. Por lo tanto, el otro componente es acción colectiva para la regeneración. Nosotros creemos firmemente que una educación para la sustentabilidad tiene que tener estas 3 dimensiones, y no solamente de una forma declarativa, sino que tiene que estar plasmado en el diseño de la experiencia de aprendizaje en las distintas escalas que eso se ve. Entonces, rápidamente les voy a mostrar cómo nosotros hemos intentado incorporar esto en un curso que pasó a ser un curso prototipo, que hoy día ya vamos en la 6ª versión, creo, que va a ser uno de los primeros cursos que va a estar en la línea de formación general como potencial curso mínimo para sustentabilidad y ecología integral. Y el curso SUS1000, sustentabilidad. Este curso nosotros lo diseñamos teniendo como base esta noción del mente, corazón y manos, que hemos ido depurando con el tiempo porque también es un proceso de permanente aprendizaje. Hoy día ya entendemos un poquito más bajo la idea de educación transformacional para la sustentabilidad. Y intencionalmente definimos aspectos del curso que se hacen cargo de estas dimensiones. Entonces, no voy a detenerme en el objetivo de aprendizaje, los voy a dejar ahí, si la presentación puede quedar disponible si los quieren ver en más detalle, pero voy a avanzar para poder ir a mostrarle un poquito más del plan completo. Entonces, para la parte de conocimiento, nosotros partimos de esta premisa que no existe un experto en sustentabilidad. Yo lo creo firmemente. La sustentabilidad es tan compleja, es tan interdisciplinaria, que no puede haber una persona que se la sepa toda.
Y de hecho, si alguien llega y me dice eso, ya me parece sospechoso. Entonces, ¿cómo nos hacemos cargo de eso? Es cuestión de mirar los ODS. Los ODS, los 17 ODS, son temáticas ultra diversas que están esparcidas por todo lo que podría ser las disciplinas de la universidad. Entonces nosotros los contenidos los entregamos a través de charlas, que son charlas magistrales, donde invitamos a académicos de la universidad, pero también a invitados externos, y no tienen por qué ser solamente académicos, no tiene que ser solamente el conocimiento científico el que queremos compartir con el estudiante. Nosotros creemos que el conocimiento experiencial, el conocimiento de la gente que está viviendo estas situaciones asociadas a la crisis socioambiental es extremadamente valioso también. Aquí como ejemplo solamente, tenemos por ejemplo a Gonzalo Muñoz, que es gerente de Triciclo, hablando de producción y consumo responsable, y abajo tenemos a la hermana Nelly, que es la capellana de la cárcel de mujeres, que lleva 19 a 20 años autorrecluida en la cárcel de mujeres, y que tiene una experiencia valiosísima de convivencia con las reclusas de esa cárcel, y ella nos viene a hablar de paz y justicia e instituciones sólidas, que es muy diferente. Nosotros creemos que esa diversidad de saberes es muy importante para tener una mirada más completa y compleja de la sustentabilidad. Ahora, esto se hace cargo de una dimensión, que es más que nada los conocimientos. Tenemos además otro componente donde nosotros tratamos de entrar más en la arena de la emocionalidad, que son los círculos de aprendizaje. Los círculos de aprendizaje están basados en metodologías de aprendizaje activo, en diseños de conversaciones afectivas y efectivas entre estudiantes, donde también relevamos en lo que es el aprendizaje entre pares, un poco rompiendo esta dicotomía de que los profesores son los que tienen todo el conocimiento y de alguna forma mágica se lo vacían en los cerebros de los estudiantes, que es un poco absurdo, y también relevando que los estudiantes todos tienen experiencias de vida que pueden ser muy valiosas, incluso más valiosas que la del profesor, porque cuando viene de un par para un estudiante puede ser mucho más conmovedor una historia de vida que la que trae un profesor como una historia ajena. Y en estos espacios de aprendizaje hay juegos de simulación, hay juegos de roles, hay conversaciones a distintas escalas, en tríos, en grupos, hay conversaciones de toda la sección, y a veces también tenemos conversaciones donde juntamos todas las secciones. Hoy día, por ejemplo, el curso va a dictar 6 secciones, y esas 6 secciones se reúnen para algunos momentos. Por ejemplo, las charlas están todos juntos, los círculos de aprendizaje están separados, y en actividades generacionales nos juntamos. Y esto vendría a hacerse cargo de la dimensión más de corazón, ¿ya? Tenemos además un proyecto de aprendizaje y servicio que está basado en desafíos reales con socios comunitarios. Y aquí nosotros conectamos con diversos socios comunitarios. Hoy en día, por la situación online, nos hemos incluso abierto a socios comunitarios que van más allá de la región metropolitana. Y los estudiantes, como sección completa, imagínense, 35, 40 estudiantes, tienen que hacerse cargo de un problema y trabajar con un socio comunitario. Y el énfasis aquí está más que en llegar y proponer soluciones, que quizá una tendencia un poco natural, pero a veces un poco irresponsable si no entendemos bien la problemática, es hacer un diagnóstico profundo, aprovechando la diversidad de miradas disciplinares que hay en el curso, que es ultra diverso. Los estudiantes tenemos estudiantes de casi todas las disciplinas y de primero a último año, y ellos aportan con un diagnóstico, una mirada fresca a la problemática, hacen revisiones de material bibliográfico, pero también hacen entrevistas a diversos actores, y eso después se va transformando en un informe de diagnóstico para el socio comunitario, y recién en la fase final ellos esbozan algunas propuestas de cómo se podría intervenir. Y aquí, para evaluar el resultado de esto, los socios comunitarios tienden a continuar con nosotros y valoran mucho el trabajo que reciben por parte de los estudiantes. Además de esto, de alguna forma como para aglutinar o hacer una síntesis de todas estas experiencias que son diversas, los alumnos son invitados a tener una reflexión personal en base a lectura crítica del material bibliográfico que le entregamos, que lo seleccionamos con mucho cuidado y también es muy valorado por los estudiantes, y una bitácora personal donde van haciendo un relato de lo que es su experiencia de aprendizaje en este curso. Y es increíble ir viendo el proceso que tienen los estudiantes en esta bitácora hasta el final del semestre, donde uno se va dando cuenta cómo ellos son capaces de integrar, y lo hacen de una manera que es como una propiedad emergente de este sistema. O sea, no es como que nosotros tenemos una fórmula y las cosas se dan siempre como esperamos. Para cada estudiante es distinto. Para algunos será una conversación con un par, para otros será la charla de tal profesor, para otros fue la salida a terreno o la entrevista con alguien. Hay distintos clics que les ayudan a ellos a hacer como este cruce de temáticas con experiencia, y lo ayudan a tener un entendimiento más holístico de la sustentabilidad. Estos son simplemente fotos de actividades generacionales. Nosotros hacemos un café mundial que está al medio de la experiencia del curso, donde esperamos ya que haya como una especie de catarsis. Nosotros trabajamos con la teoría U de Otto Scharmer como base para el diseño de la experiencia, que Otto Scharmer habla de una experiencia, un viaje que es similar al viaje del héroe, donde uno se va como adentrando en las problemáticas, se libera un poco de los juicios y deja entrar nuevo conocimiento, nuevas realidades. Puede tender a ser un poco deprimente, porque la crisis socioambiental tiene rostros muy feos,
y nosotros no buscamos en ningún caso suavizarlos, queremos que los estudiantes tienen que ver las cosas como son, pero también va pasando que a la medida que van viendo todas estas realidades y todas estas grandes dificultades, va surgiendo un sentido de esperanza que yo creo que emana más bien de esta idea de que son un colectivo de estudiantes que tienen un interés común y deseos de contribuir a una solución. Y además empiezan a notar este compromiso que tienen los charlistas, que claro, ellos traen una experiencia de una problemática en los océanos, en los ecosistemas terrestres, o en temas de, por ejemplo, la hermana Nelly, la cárcel de mujeres, pero también son historias de dedicación, de impulso, de ganas de cambiar esa realidad. Entonces siempre hay un correlato entre el diagnóstico duro, pero también un modelo a seguir de alguien que está intentando hacer algo al respecto para contribuir a la solución. Y al medio del curso tiende a pasar que nosotros hacemos este café mundial y hay una especie de catarsis donde los estudiantes también empiezan a vislumbrar que ellos pueden jugar un rol y que están invitados a jugarlo. Esto es para mostrarles simplemente que nos tuvimos que adaptar como todo a esta realidad cuarentena, y la cual adaptación que sorprendentemente resultó bastante, no sé si fácil es la palabra, pero resultó muy bien. Y yo creo que alguien podría pensar por las metodologías que utilizamos, metodologías activas que requieren alta interacción entre los estudiantes, que esto iba a ser difícil. Lo fue, pero rápidamente pasamos de mirar esta situación del mundo online como una barrera a las cosas que hacíamos antes, a verla como una oportunidad de hacer cosas nuevas y rediseñar nuestras interacciones con los estudiantes para que fueran lo mejor posible en este contexto, y fue, yo creo, muy exitoso. Hoy día el curso pasamos de tener 4 secciones el semestre pasado, ahora tenemos 6 secciones, vamos a tener más de 200 alumnos, o sea, se corrió la voz de que fue una buena experiencia de enseñanza online y eso nos tiene muy contentos. Ahora, brevemente, ya estoy quizás como casi al límite del tiempo, pero un curso, como decía, no soluciona el asunto. Nosotros tenemos una apuesta de transformación de la educación en la universidad. Y eso se los quiero mostrar ahora rápidamente. Nosotros queremos tejer la sustentabilidad en la universidad. No se trata de hacer una carrera aparte, eso también puede existir, pero eso es para un grupo muy reducido de estudiantes y no te asegura el perfil de egreso para todos los estudiantes, sino que tenemos que de alguna forma hábil entrar en las distintas disciplinas, quizá algo similar a lo que mencionaba Felipe, de lo que intenta hacer la Agencia Chilena de Eficiencia Energética, entrando en algunos currículums disciplinares para que la eficiencia energética se releve. Nosotros creemos que la sustentabilidad se tiene que relevar en absolutamente todos los currículums de todas las carreras. Y en ese sentido, en este esquema se muestra un poco nuestra propuesta, se lee de izquierda a derecha, los alumnos entran por la izquierda, y es todos tendrán que hacer un ramo mínimo de sustentabilidad. Eso nos asegura como un conocimiento basal común, también la oportunidad de plantar una semilla de motivación, de interés en distintas temáticas, las diversas temáticas de la sustentabilidad. Aquellos que tengan más interés en desarrollar la temática y quizás dedicarse un poco más a esto, se acaba de lanzar un major en desarrollo sustentable que se va a dictar parte en Villarrica, parte en Santiago. Nosotros también tenemos cursos de continuidad donde profundizamos en grandes problemáticas interdisciplinarias de la sustentabilidad o en marcos o herramientas que creemos son muy importantes de aprender para abordar la sustentabilidad desde su complejidad. Pero lo más importante se juega acá, en cómo llegamos a las carreras y para estos estudiantes que quizás dijeron, sí, el curso fue interesante, o quizás no me gustó el curso y quiero irme a mi carrera. Bueno, en su carrera no debiese poder escapar de la sustentabilidad. Entonces, nosotros estamos trabajando por asesorar a todas las unidades académicas de la universidad para que incorporen de manera efectiva la sustentabilidad y pertinente a las disciplinas en sus currículum. Y ya lo hemos hecho con 2 unidades académicas de manera bastante exitosa. Y bueno, además de ello, tenemos ofertas asociadas a cursos de posgrado y estamos trabajando en un curso masivo y gratuito que se liberará en Coursera el próximo año, que es una mirada de sustentabilidad desde la perspectiva de Latinoamérica. Entonces nosotros con esto pretendemos realmente hacernos cargo de este desafío que es incorporar la sustentabilidad de forma transversal en una universidad. Y creo que no puede ser, o sea, yo creo que la invitación para todas las universidades es que tengan un nivel de ambición equivalente. O sea, en el escenario que estamos hoy en día no puede ser menos que esto. O sea, tenemos que transformar a la universidad para que realmente se hagan cargo de la situación que estamos viviendo de crisis socioambiental global. Me gustaría terminar con esta idea como de que es una universidad sustentable. Hace mucho tiempo hice este punteo así libre de lo que se me ocurría en ese instante. Creo que mantengo varias de las ideas. Y a mí me pasa que una universidad sustentable, lo primero tiene que ser el cambio que quiere ver en el mundo. O sea, no puede ser pura boca, no puede ser pura declaración. Tiene que llevar esto a la práctica, a los campus, a las aulas, porque las aulas y los campus pueden tener un efecto educativo equivalente o incluso más potente de lo que es una cátedra.
tiene que ser ambientalmente benigna, o sea, no basta con que sea cero impacto, tiene que aportar a la regeneración. Hoy día estamos en un momento de degradación ecológica, y igual cuando uno está en un momento de enfermedad, no solamente dejar de estar más enfermo, tiene que tratar de recuperarse. Lo mismo tenemos que hacer con la universidad y ser un ejemplo en esa perspectiva. Tiene que celebrar la diversidad y ser genuinamente inclusiva. Tiene que influir y dejarse influir por la realidad que la rodea. No viene a dictar cátedra al resto de la sociedad, tiene que saber aprender también de los conocimientos y otros saberes que existen en el territorio. Tiene que ser un experimento permanente, un laboratorio vivo, es un espacio idóneo para esto, quizás muy único en el mundo, en las instituciones de educación superior, para poder experimentar formas distintas de vivir. Un espacio de aprendizaje y práctica de la sustentabilidad, que sean localmente enraizados y globalmente conectados. Creo que hoy día esta experiencia de la cuarentena y de conectarnos al mundo online nos hace más nítido esto de la posibilidad real de estar globalmente conectados, y tenemos que recordar cómo la importancia también de estar localmente enraizados. Y por último, una universidad sustentable tiene que ser donde el cambio comienza a materializarse, donde comenzamos a co-crear y creer en un mundo y un futuro mejor. Gracias. Gracias, Francisco. También muy ajustado al tiempo, te lo agradezco. Bueno, damos paso entonces como a un pequeño diálogo. Yo fui anotando varios conceptos clave que me parece relevante que podamos en los entre 15 a 20 minutos que nos queda poder conversar. Felipe, lo primero contigo. Quisiera de pronto, rápidamente, tú hablaste de experiencia exitosa. Si pudiéramos, tal vez sin dar nombres como para no quemar a nadie, pero ¿cuándo estaremos hablando de una experiencia no exitosa, o del punto de vista de los objetivos esperados uno dijera, mira, este no es el modelo de institución de educación superior que, adhiriendo a un proyecto de esta característica, queremos alentar? ¿Qué te imaginas tú, o cuáles son los parámetros para identificar una experiencia no exitosa? Yo creo que cualquier tipo de experiencia es exitosa, independiente que se pueda lograr en la meta o no. Hay que considerar también de que las realidades de las instituciones de educación superior es diversa, y responden también muchas veces a ciertos parámetros regionales, y con unas miradas que tienen que ser complementadas en varios aspectos. Sin el ánimo de ser injusto ni nada por el estilo, pero si nosotros consideramos que en el primer acuerdo de producción limpia firmaron 23 instituciones con 58 campus, y se lograron la certificación aproximadamente unas 13, 14, significa que hay varias instituciones que se quedaron en el camino. Pero eso no significa que el proceso haya sido malo o que no haya sido exitoso, significa que por lo menos ellos lograron levantar un diagnóstico, lograron levantar una línea base, y tomaron la decisión en esos momentos de ser honestos consigo mismos como institución y decir, nosotros no estamos en estos momentos capacitados para poder cumplir estos compromisos. Y bajo esa perspectiva, eso también significa que las propias instituciones, en el momento de poder mirarse desde una perspectiva bien introspectiva, pueden generar proyectos, pueden generar estrategias y pueden generar distintos tipos de sinapsis internos en sus comunidades universitarias, con la idea de poder lograr esto en el largo plazo. La sustentabilidad hace mucho que dejó de ser una moda, sino que se está transformando en varios aspectos como una herramienta de trabajo, una herramienta de gestión, una herramienta para construir indicadores, una herramienta para también entregar conocimiento. Algunas personas piensan que la sustentabilidad puede ser algún concepto que se aplica fundamentalmente al rubro de la ingeniería, pero puede ser aplicado de manera absolutamente transversal, como bien decía Francisco, el tema de la sustentabilidad en la construcción de políticas públicas, en el ámbito de la ciencia política, en el ámbito de la arquitectura. Existen distintos tipos de cuerpos legales que en la actualidad se están discutiendo y que van a tener un rango de aplicación, y que eso es materia exclusiva y excluyente de los que son vinculados al ámbito del derecho. Nosotros mostramos en términos como ejemplo, por ejemplo, a los que se desempeñan en los ámbitos educacionales, como la sustentabilidad es materia que ellos también tienen que conocer para poder enseñar y para poder entregar. Entonces son elementos absolutamente transversales, no es algo de una área en particular. Las humanidades, en términos prácticos, sobre todo desde la perspectiva de los conflictos y de la prevención de los conflictos medioambientales, tienen mucho que decir. Entonces, yo me atrevería a decir de que no hay experiencias que sean fracaso, porque la sustentabilidad como concepto de trabajo dentro de las instituciones de educación superior es relativamente nueva. Y esta gran experiencia que nosotros tuvimos con el acuerdo número 1 y ahora con Dios mediante el acuerdo número 2, nos va a asentar una base que yo creo que va a ser un salto de calidad importante para las instituciones. Hay que reconocer también los esfuerzos que hicieron en su momento, y que si algunas no pudieron hacerlo anteriormente, lo más probable es que sí puedan hacerlo ahora, porque va a estar mucho más madura, con mucho más conocimiento,
mucho más personal integrado y sobre todo con una comunidad universitaria mucho más enfocada al respecto a eso. Gracias, Felipe. Francisco, lo deslizaste a lo largo de toda la presentación, pero si pudiéramos, casi como en un tuit, sintetizar el concepto o el rol que debiese tener la institución de educación superior para la formación de agentes de cambio. Yo sé que esto es un tema que a ti te encanta, pero si pudiéramos sintetizarlo en una reflexión potente, ¿cuál es el rol que debiesen tener esta institución? O sea, yo creo que primero tienen que acusar el golpe. O sea, tienen que entender qué es su rol. Quizás no es la respuesta que estás buscando, pero me pasa que hoy en día yo escucho muchos discursos de instituciones que hablan sobre el impacto de su egresado, etcétera, pero creo que se mira más desde una perspectiva profesionalizante. Nosotros estamos generando los profesionales que necesita el Chile del futuro, o que necesita la empresa, que está bien. O sea, yo creo que obviamente parte del rol de la universidad es entregar estas herramientas para que los estudiantes pues, puedan tener los medios para encontrar un trabajo, poder desarrollarse y ser efectivos en lo que hacen. Pero también creo que las universidades tienen que entender el contexto en el que estamos viviendo de crisis socioambiental y que tienen que mirar críticamente su currículum desde esa perspectiva. Y en el rol que tienen para que eso realmente se transforme en un impacto, no se trata simplemente de mirar los contenidos que tienen y pretender que esto es como tarea de algunas carreras o no, sino que tienen que reentender mucho de cómo se está dando la educación, cómo está sucediendo. Estamos a través de nuestra educación generando sujetos activos, sujetos pasivos. Estamos generando a personas que son muy conocedoras, pero que tienen poca reflexión ética sobre el impacto de sus decisiones a futuro. Es una evaluación que yo creo que se tiene que hacer sistemática, ¿sí? En todos los currículums que existen, y ser bien crítico al respecto, y desde esa evaluación tomar decisiones que sean jugadas en las transformaciones que tendrían que hacerse para que realmente haya un cambio en el perfil de los egresados de las instituciones, que con urgencia se necesita. O sea, lo que nosotros necesitamos es que ojalá todos los egresados salgan con un impulso vital de transformar el mundo hacia un estado que sea más positivo. Uno podría decir, no, pero si en general la gente sale así. Puede ser, pero yo lo que he visto, al menos desde la experiencia no sé, de lo que fue la generación que yo compartí en la universidad, yo tenía varios compañeros y compañeras que parecían tener un impulso así muy de, oye, yo quiero hacer algo que tenga un propósito, quiero buscar un propósito que sea más allá de ganar lucas. Pero no encontraban en la universidad algo que acogiera eso, más allá de las organizaciones quizás estudiantiles. O sea, yo creo que la universidad debiese buscar a esas personas y potenciarlas, pero así full, y los que no están con eso, bueno, hacerles ver que es importante también tener como este propósito. Ahora, no se trata de que todos vamos a ser como los campeones, los champions así de la sustentabilidad, sino que todos tenemos que entender que vamos a ocupar posiciones de influencia en distintos lugares y saber y tener criterio para entender cómo desde estas posiciones de influencia, que nos ponen en una posición de poder, sobre todo si estás egresando a una institución de educación superior, te vas a estar en una posición de poder en relación a personas que quizás no dieron esa posibilidad, y eso se supone una responsabilidad para el egresado. Y cómo desde ese espacio de influencia ellos podrían impulsar cambios. Y ojalá hacerlo de la manera más potente posible. Y yo creo que hay ejemplos diversos. Yo he visto gente que se ha pegado como el alcachofazo después. No sé, gente que entró a trabajar en el retail y lo único que se preocupó fue escalar, llegar a ser gerente, así entre comillas, forrarse, o sea, ganar mucha plata. Y en algún minuto se pegó el alcachofazo y dijo, es que me siento mal, o sea, no, esta cuestión no me está llenando, y dan vuelco a su carrera, renuncian, dejan todo atrás, y es como que es la locura para sus pares, pero después ellos, en el mismo ámbito de trabajo, en el retail, por ejemplo, por decir uno, tratan de incidir y tratan de cambiar las cosas, y es muy potente lo que pueden empujar ahí, desde ese conocimiento ya más táctico y estratégico del lugar donde ellos están habitando, se podría decir. Entonces, yo creo que las universidades tienen que imprimir ese impulso a los estudiantes sí o sí. Gracias, Francisco. Mira, nos llega una pregunta que quiero dejársela a Felipe respecto a, ¿podrían acercarse a los jardines infantiles a realizar charlas o apoyar en proyectos? Y aquí la ligo con una pregunta que la tengo anotada. ¿Estamos llegando tarde a la reflexión, Felipe? De pronto me pregunto si estamos haciendo lo suficiente también en educación básica, media, en los mismos jardines infantiles.
dialogando en educación superior. ¿No estaremos llegando un poquito tarde en esta conversación? ¿Qué crees tú? Yo creo que no. Yo creo que el concepto de poder entregar un conocimiento en distintos ámbitos del nivel, o sea, de las edades educativas, es un proceso eminentemente lento. Existe toda una institucionalidad que existe para poder determinar los contenidos, la forma en la cual se entregan, los distintos niveles, y por lo tanto, tal vez el rol de nosotros como agencia nos hemos involucrado fundamentalmente con las instituciones de educación superior, por el nivel de autonomía y por las facilidades que tienen para poder definir la forma y su proyecto educativo de manera interna. A diferencia de los otros niveles educacionales, sobre todo el escolar y el parvulario, en donde ellos tienen que cumplir con ciertos niveles de exigencia que les entrega el propio ministerio, y que el ministerio tiene una ronda, o sea, una estructura bien gruesa para poder hacer ese trabajo. Ahora, la forma en la cual la sustentabilidad ha ido ganando terreno, sin lugar a dudas, ha sido lenta, pero ha sido sostenida y ha sido importante. Y sin lugar a dudas, los resultados de ese tipo de intervenciones los vamos a ver en 15, en 18 años más. No es algo que nosotros veamos a la vuelta de la esquina. Pero justamente las personas que tienen que entregar ese conocimiento en los distintos tipos de nivel de enseñanza deben salir de las universidades en las actualidades. Entonces, es un trabajo que hay que hacer en paralelo, es un trabajo que hay que hacer en conjunto. Para nosotros es importante trabajar de manera sistemática con el ministerio. Para ser honesto, nosotros como agencia nunca hemos hecho un trabajo directo con jardines infantiles. Podría ser interesante ver una cosa de esa naturaleza, pero también hay otras instituciones como el Ministerio de Medio Ambiente, que trabaja con ciertas certificaciones con los colegios municipales, por ejemplo, y también verlo a nivel local con las distintas direcciones de sustentabilidad o de medio ambiente que tienen algunas municipalidades. Entonces, esto es un trabajo multinivel, es un trabajo de coordinación de la estructura público-privada, es un trabajo colaborativo sin lugar a dudas, y yo no creo que hayamos llegado tarde, porque instalar este tipo de conceptos es complejo. Y bajo esa perspectiva, el cambio para que nosotros podamos enseñarle a las futuras generaciones cambio más sistemático, ese cambio tiene que partir también porque nosotros tengamos la certeza y el convencimiento de que ese cambio es necesario. Yo creo que haciéndolo de manera estructurada, tiene que ver fundamentalmente con sacar profesionales que incorporen este elemento para que también ese convencimiento los puedan entregar a las futuras generaciones. Me quedo contigo, Felipe. Pancho, ¿quieres decir algo? Manuel, sí, me gustaría como complementar algo que coincido plenamente con Felipe, y lo otro es que de repente está esta idea que ojalá se elimine de nuestras cabezas de sí, que nosotros ya no podemos cambiar porque somos de otra generación, y como que la esperanza está en las futuras generaciones. Y no olvidamos que Johannes Brundtland escribió Nuestro futuro común en 1987, entonces como que esas futuras generaciones ya llegaron pues, hace rato. En verdad, esto es un cambio que tiene que suceder a todo nivel, y yo iría incluso más allá de la universidad. Yo creo que en las empresas, en los municipios, en todo tipo de organizaciones debiesen reflexionar cómo ellos debiesen impulsar programas de formación o de reflexión o de cambio en sus organizaciones que les permitan impulsar estas transformaciones. Yo, a modo de ejemplo nomás, en una pequeña ventana que no estuve trabajando en la universidad, estuve trabajando consultor, y me tocó asesorar una empresa, que era una empresa así como muy de cheques de restaurante, una cuestión así muy específica financiera, así como muy papel, oficina. Y tenían como la obligación de hacer un programa de educación ambiental. Y ya yo terminé cayendo ahí por a veces motivos. Pero yo hice lo que estaba acostumbrado a hacer en la universidad. Hice un programa que estaba muy en la línea de esto de mente, corazón y mano. En un programa como de 4 sesiones. Y fue increíble el impacto que vi en ellos. Era equivalente a lo que veía en la universidad. Entonces, yo creo que está el impulso en todas las personas, independientes del nivel en el que estén. Si están en educación primaria, secundaria o universitaria, o incluso si ya egresaron de la universidad. Todavía hay una oportunidad de apelar a ciertas fibras y a ciertos procesos de formación y de autoformación que impulsen cambio en distintos lugares. Yo creo que no hay que pretender que esto está restringido al sistema de educación en todos sus niveles. Puede ir mucho más allá, y es necesario que sea a todo nivel, porque quienes hoy día tienen las llaves de los cambios son personas que egresaron hace rato de la universidad. O sea, tenemos, ojalá, que incidir en ellos también. Bien, oye, están llegando varias preguntas. Quiero pedirle, ojalá que podamos ser más sintético aún. Lo están haciendo maravilloso. Felipe, aquí nos pregunta Maite,
¿no urge que el Ministerio de Educación comience a implementar mallas curriculares que incluyan la sustentabilidad para que ésta sea implementada de manera transversal en educación básica y media? Ya lo está haciendo con distintos tipos de guías y distintos tipos de apoyo. Lo que pasa es que la sustentabilidad tiene que caer primero en algunas materias o en algunas áreas de conocimiento donde sea más fácil hacerlo. Entonces es un proceso constante y yo creo que van por un buen camino. Había otra que pasó más rapidito, Felipe, que tiene que ver con literatura, con bibliografía. ¿Dónde puede la gente seguir profundizando en los temas que ustedes han ido abordando? Tal vez documentos, algún sitio de referencia que nos quieras compartir. Nosotros en la agencia tenemos casi todos los reportes de los acuerdos de producción limpia y el trabajo colaborativo y de estudio los tenemos abiertos, es cosa que se metan a la página www.asscc.cl, que es Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, y pueden sacar todo este tipo de aspectos. Ahora, algunos elementos como la política nacional en sustentabilidad o los talleres de Ulster o los programas de trabajo de la UNESCO están de libre disposición y los pueden googlear. Si son cosas de que los busquen a través de los motores de búsqueda libre y los van a poder conseguir sin problema. Lo mismo con el detalle de los objetivos del desarrollo sostenible. Está todo a libre disposición. Perfecto. Francisco, esta pregunta, ojalá me la pueda responder cortito también. ¿Qué otra iniciativa, como a modo de ejemplo, aquellas personas que no son parte de la universidad, se están impulsando en esta línea de educación para la sustentabilidad desde la UC, más allá de los cursos que tú mencionaste? Bueno, cuando mostraba este marco grande de transformación para la universidad, yo creo que hay un esfuerzo muy importante a destacar, que es esta creación del Major en Desarrollo Sustentable. Este es un programa que ha sido propuesto desde la sede de Villarrica, yo creo con colaboraciones también del Centro de Desarrollo Local. Ahí hay un profesor que ha sido emblemático, que es Gonzalo Salazar, y la idea de este major, que está de momento enfocado en alumnos de college, es que va a ser un major que va a ser muy innovador para la universidad, porque la mitad del major, que va a ser un conjunto de ramos que en sí va a conformar un minor, va a dictarse en Villarrica. Entonces la idea es también tener una presencia territorial en ese lugar, entender las problemáticas que se dan en ese espacio. Y creo que es súper interesante porque va a dar una oportunidad para que aquellos estudiantes que tienen un interés grande por las temáticas de sustentabilidad y desarrollo sustentable, poder profundizar en ellas y complementarlas con otros estudios que tengan. En college ellos pueden hacer major en otras áreas, entonces podemos imaginar que hay gente que tiene el major con enfoque en geografía y uno de desarrollo sustentable, psicología, desarrollo sustentable. Entonces yo creo que es interesante porque se hace cargo de esta idea de que la sustentabilidad es interdisciplinaria y que quizás puede ser un muy buen complemento para las formaciones disciplinares que hoy día ya existen. Yo creo que ese es un elemento que me gustaría destacar como muy importante de la universidad. Sí, eso. Gracias, Francisco. Yo quiero saludar a gente que está conectada desde México, varios jardines infantiles en Tomé, Valparaíso, en Curicó, están mandando saludos por la presentación de ustedes. Tal vez compartir una pregunta que nos llega a ambos, a ver si me la pueden responder. ¿Cómo logramos incentivar y fomentar el desarrollo sostenible y sustentable a nivel general, sobre todo en plena pandemia? ¿Qué podemos decir a esa pregunta? Estamos, claro, discutiendo aquí varios aspectos que se han ido elaborando y construyendo en un escenario un poquito distinto al que estamos en este minuto. ¿Cómo puede abordar ese punto, Felipe? Mira, yo creo que la pandemia se transformó en una excelente oportunidad para poder impulsar una serie de cambios y una serie de ajustes en el normal quehacer y gestión no solamente de las empresas, sino también del sector público. Nosotros vimos esto como una excelente oportunidad de poder profundizar y, por qué no decirlo, adelantar y avanzar en toda la transformación digital del Estado. Y en una de las políticas más importantes para nosotros como agencia, que es la política del cero papel. La utilización de la firma electrónica avanzada, de los documentos digitales, dejar de utilizar en los repositorios normales, dejar de utilizar espacio para poder guardar papeles que en definitiva generan un impacto en términos de contaminación, en términos de producción, entre otros elementos más. Y por lo tanto, todo lo que ha sucedido este último tiempo ha generado oportunidades de distintas perspectivas. Bajo esa lógica, yo creo que muchas de las industrias, muchas de las empresas y de los emprendimientos han encontrado nuevos canales de comercialización, han encontrado también otros canales para poder vincularse con los clientes.
Y también las empresas se han dado cuenta, que esto es un elemento no menor, que la sustentabilidad es un buen negocio. Nosotros hace no mucho firmamos un acuerdo de producción limpia con las empresas del retail, con gigantes del retail como Viña Conchitoro, como Walmart, como Totus, por ejemplo, en donde ellos se comprometían a una política de cero residuos a relleno sanitario. Y eso más allá del impacto de lo que significa dejar de enviar basura y que por lo tanto todo el proceso de recolección, de transporte y los gases de efecto invernadero que se están ahí dejando de producir, significa un cambio sistemático de un modelo de negocio, porque se dan cuenta de que lo que antiguamente era basura ahora se puede transformar en productos secundarios, se pueden transformar en nuevos canales de comercialización, y yo creo que es ahí donde nosotros vamos a ir mutando. Tenemos que buscar implementar aspectos como economía circular, aspectos como la digitalización de ciertos servicios y de ciertos productos, tanto el sector público como privado. Estamos, creo que en pandemia, obligados un poco a hacerlo. Nos han apurado bastante el tranco lo que está sucediendo, pero hay que verlo también como lo que es una excelente oportunidad. Francisco, no sé si quisieras complementar algo. Sí, yo, a ver, tratando de ser sintético, creo que evidentemente la pandemia puede ser vista como una oportunidad, aunque también es una tragedia, pero es una oportunidad en la medida que nos damos el tiempo de reflexionar por qué sucedió. Es una oportunidad en la medida de que esta pausa forzada que está el mundo se ocupa de una manera constructiva, producto de esa reflexión de por qué estamos llegando a lo que estamos llegando y impulsamos cambios que son necesarios. Sin duda, la situación que estamos ha dado para que un montón de instituciones, organizaciones se abran a cambios que antes parecían inauditos. O sea, sin más, todo lo que ha sido la educación online, había muchas personas que decían que era imposible y de repente fue como, no, tiene que ser posible porque no te queda otra opción. Entonces es muy distinto ese escenario. Pero yo creo que la principal oportunidad tiene que ver con la reflexión, ojalá que podamos reflexionar de cómo llegamos a esto, que entendamos desde una perspectiva más sistémica cómo estos problemas se dan, cómo todo está conectado y cómo nosotros finalmente vivimos en una sociedad donde lo que pasa en China nos puede repercutir a nosotros de una manera brutal y viceversa, porque eso es lo mismo que está sucediendo con un montón de problemáticas ecológicas, solamente que son de un tiempo, de una latencia diferente. Entonces, como no nos damos cuenta tan rápidamente del impacto, no es tan acelerado, no es algo que se gatilla en 3 meses, sino que se gatilla en 10 años, 20 años, de repente no hemos sido muy capaces de reaccionar. Entonces, ojalá que podamos ocupar esta experiencia, que es como un simulacro, en un trailer en fast track de las crisis que vienen en el futuro, para que tomemos acciones tan decididas como las que se tuvieron que tomar para enfrentar esta crisis sanitaria. O sea, yo creo que el mundo tiene que ponerse un poco en pausa, y aquí está, o bajar la velocidad. Aquí hablaban en la pregunta sobre el modelo económico. Yo creo que el modelo económico no da abasto, tiene que repensarse en muchos sentidos. No puede ser que el crecimiento siga siendo la meta en un mundo que obviamente tiene límites. El crecimiento infinito en un mundo con límites es de locos o de economistas, como dicen algunos, pero me parece un poquito peyorativo con los economistas. Hay economistas que piensan diferente. Y tenemos que repensar en la economía para que realmente esté dentro de estos límites planetarios y nos permita como alcanzar estas metas sociales, pero sin transgredir esos límites ecológicos planetarios, porque si los transgredimos es pan para hoy día y hambre para mañana. Entonces yo creo que es la reflexión. Y en lo personal, bueno, los que están viviendo cuarentena forzada, y quizás esto más como desde los que están viviendo una cuarentena privilegiada, porque hay gente que lo está viviendo en una situación muy estresada y quizás no da como para que puedan detenerse a pensar, pero los que están en una situación más privilegiada, ojalá que ocupen ese tiempo para reflexionar sobre su estilo de vida. Quizás una gran oportunidad para los hombres, para reflexionar sobre el valor que tiene el trabajo, y justamente ha caído más en las mujeres por mucho tiempo, y comenzar a implicarse como corresponde y de manera más distribuida y equitativa en distintas labores de crianza y de cuidado del hogar. Yo creo que hay varias oportunidades de aprendizaje que se podrían sacar de esta pandemia, y ojalá que las tomemos y no sea como que, pasó la pandemia y volvemos al pasado. Yo creo que es imposible volver al pasado tal cual antes, pero sí hay un riesgo de que el aprendizaje no sea tan profundo. Bien, muchas gracias a ambos. Bueno, quedamos realmente con varios conceptos más que cerrados estos conversatorios. Siempre la idea es que nos permitan abrir la conversación más que consolidar una idea. Aquí hay una invitación a seguir reflexionando,
a buscar información, bibliografías. Yo quiero dejar desde ya comprometido tanto a Francisco como a Felipe, así es que hay alguna otra pregunta que no haya quedado respondida o surgió después, tomar contacto a través del enlace de inscripción y a lo mejor formularle, buscar la forma de hacerle llegar la pregunta a Francisco o Felipe, porque son grandes personas que seguramente van a estar muy, muy felices de poder responder sus dudas. Quiero dejar algunos avisos importantes. Lo primero es que esta primera sesión de webinar está siendo grabada y va a quedar guardada en el Facebook de UC Sustentable y en unos próximos días en el canal de YouTube de UC Sustentable para que lo puedan volver a revisar o compartir con otras personas que a lo mejor no pudieron participar. Y lo segundo es que ojalá se puedan reservar este espacio todos los jueves siguientes, porque van a haber otros espacios de conversación en los cuales se van a revisar otros temas como carbono neutralidad, comunicaciones, crisis hídrica y así, otros tópicos. Quiero agradecerte, Francisco y Felipe. No sé si quieren decir alguna línea final, algún mensaje. Muchas de gracias a despedida. ti, Manuel, por tu trabajo. Muy, muy bien. Ahí como el innato facilitador. Muchas gracias por el espacio, muchas gracias a Francisco por esta instancia. Y nosotros vamos a enviar las presentaciones para los que la quieran tener, y en las presentaciones va también mi correo electrónico por si alguien quiere hacerme una consulta directa. Estamos a su plena disposición desde la agencia. Muchas gracias entonces a cada uno de ustedes, bueno, a quienes se conectaron, y estaremos probablemente en contacto en otros espacios similares. Muchas gracias, que estén bien.